Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende. Les saluda su amigo Héctor Hernández de Latino Tax and Insurance. Hoy tengo como invitado especial a un amigo de hace muchos años. Lo conocí cuando él me vendía publicidad para uno de mis negocios. De eso y muchas cosas más nos va a hablar el señor Tony Villegas. Tony Villegas, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer. Los aplausos. Cuéntame, Tony, ¿cómo estás? A todo dar. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por invitarme. Estrenando estudios. Estrenando estudios para que vean que sí, vamos progresando de a poco a poquito. Hay con queso las empanadas. Bienvenido, mi Tony. Gracias. Y como siempre empezamos por el principio. Échale. ¿De dónde eres? De Veracruz. Veracruz, ¿qué parte de Veracruz? Bueno, yo nací en un pueblo que pertenece al estado de Oaxaca, que se llama Vicente, ¿sale? Ok. Y bueno, nadie sabe porque ni yo conozco Oaxaca. Entonces, pero ahí nací. Y ya hasta de grande me enteré por ¿cómo se llama? Porque yo decía que Vicente, pero ni se llama mis papeles oficiales, dicen otro nombre porque al parecer en Vicente no había ni registro civil, ¿no? Pero Ok. bueno, pero toda la vida me crié en Veracruz. Entonces mis memorias que tengo son de que creo que vivimos en Córdoba, no me acuerdo casi nada. Vivimos en Minatitlán. De Minatitlán empiezan mis memorias. Ajá, ¿cuántos años tienes más o menos ahí en Minatitlán? Kinder. Oh. No sé cuándo llegué, pero mis memorias es que fui al kinder en Minatitlán, primero de primaria y segundo de primaria. Una escuela, otra escuela. Kinder, primero y segundo de primaria. Okay. Y en tercero ya estuvimos en el puerto de Veracruz y ahí es donde crecí. Puerto de Veracruz. En el puerto, correcto. Okay. Entonces, cuando me preguntan, yo siempre digo Veracruz porque ni conozco Oaxaca. Entonces, no es que tenga nada en contra de Oaxaca, pero no conozco. Pero mis papeles oficiales, donde nací, pertenece al estado de Oaxaca. ¿Cómo era el niño Tony? Pues normal, muy juguetón, muy activo. Me gustaba mucho, los deportes ya más grandecito, pero de chiquito, activo todo el tiempo. O sea, travieso, inquieto. Sí. Sí, me gustaba. Estudioso, más o menos. En la escuela bastante bien, fíjate, sí. hasta la adolescencia. Ahí se cambiaron las cosas, pero fui buen estudiante en todo lo que fue la primaria, casi puros dieces. Sí, secundaria. Toda la secundaria bien. El problema fue en el bachillerato. Sí. Ahí todo se derrumbó. Sí. ¿Ibas en una secundaria técnica o en una federal que le llamaban? Federal, ¿no? Sí, federal. Ajá. Con el uniforme de todo el mundo. Sí. Todavía buen estudiante. De ahí te vas a un bachillerato. Sí, correcto. En la misma escuela había secundaria y bachillerato, pero la secundaria era federal y el bachillerato era de paga. Entonces ahí me quedé. Y en el segundo semestre, ahí me tronaron, porque ya empecé ahí a echar demasiado relajito, ¿no? Sí. Era buen estudiante, porque siempre lo fui, ¿no? Pero ahí me pasó a gustar más el relajito. Ya sabes, los amigos y eso. ¿Cuando estabas en el bachillerato trabajabas? No, nunca trabajé. Puro estudiar. Puro estudiar. Ok. Y luego del bachillerato, ¿para dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Bueno, a los 18 años, mis papás se separan. Nunca se divorciaron, pero se separaron. Entonces, justo antes de cumplir los 18, mi familia nos movemos a Puebla. Y imagínate, a los 18 años, una edad pues difícil, tal vez, ¿no? Y todavía no terminaba el bachillerato, creo que estaba en mi último año. Y yo no me quería ir, pero pues no era mi decisión. Entonces nos movemos a Puebla, me voy con mi mamá. Dos de mis hermanas vivían ya allá. Entonces ya nada más quedábamos mi otra hermana y yo. Y nos movimos a Puebla. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanas. 3 hermanas. Mayores que yo. Mayores, 3 el bebé. El chiquito, consentido. Está bien. Entonces, tus hermanas mayores ya vivían en Puebla. Sí, 2 de ellas. ¿Qué tan lejos está de donde vivías a Puebla? Bueno, aquellos tiempos a lo mejor eran 5 o 6 horas. Ok. Pero el clima, todo era diferente. O sea, Veracruz y Puebla
muy diferentes, ¿no? Okay. Y a los 18, pues yo tenía mi vida hecha en Veracruz, ¿no? Entonces me acuerdo que no me gustó ni tantito, pero allá terminé el bachillerato en Okay. Puebla y después del bachillerato, creo que un año estaba ahí de bueno para nada y ahí sí entré a trabajar y trabajaba yo en la Volkswagen, donde armaban los carros Ajá. en Puebla, pero de obrero. Y Okay. un cuñado y el cuñado de mi cuñado me metieron a trabajar ahí, pero eran unas, Friegas. sí, pero buenas. Pero pues, Ajá. estaba yo joven. Pero, ¿te saliste de la escuela y te metiste a estudiar ahí o en vacaciones? No. Bueno, creo que la jugada fue que intenté, hice el examen para entrar a la universidad del gobierno y no lo pasé porque pues era yo un flojo. Okay. Entonces me quedo un año ahí a la deriva y en ese año fue cuando pues empecé a trabajar, ¿no? Y Okay. ya, pero las madrinas estaban tan horrendas que dice, me hace que voy a... A regresar a estudiar. Entonces trabajé duro porque siempre fui bastante chambeador y ahorré todo el dinero que me ganaba porque me pegaban unas buenas y y el Pagaban siguiente bien, año... pero estaba muy pesado el trabajo. Sí, lo que pasa es que es una fábrica y tiene 3 turnos, entonces había la oportunidad de hacer horas extras, ¿no? Entonces, si te decían, ¿quieres dobletear? Yo siempre decía que sí. Porque pues, yo vivía solo, o sea, Sí. no tenía ninguna otra responsabilidad. Y yo no quería estar ahí toda la vida, ¿no? Porque ya que estaba ahí, dije yo, ay, estoy aquí por burro, ¿no? Por no haber querido estudiar. Entonces me puse a trabajar y a ahorrar. Y ahorré todo lo que pude. Y como no pasé el examen, yo mismo me metí a una universidad de paga en Puebla. Ok. Sí. ¿Para estudiar qué? ¿Cuál era La tu Cuauhtémoc. objetivo? Bueno, La Cuauhtémoc, la sí, Cuauhtémoc. sí. Y escogí contaduría, Ok. que en el primer semestre me di cuenta que había sido un error, ¿no? Ok. Porque no hubiese terminado. No terminé, pero mi idea era cambiarme de carrera, ¿no? Ya sabes que el primer año no es tan importante, es el tronco común que le Sí, llaman, ¿no? claro. Pero ya en el segundo año salí con mi domingo 7 y la novia, ya sabes, salimos embarazados y bueno, ¿Cuántos años tenías cuando saliste embarazado? yo tenía 21 añitos. 21 años. 21 añitos, Jovencito. sí, bien jovencito. Ok. Y Y luego de ahí. me entero que pues de nuestra locura y ¿cómo se llama? Y decidimos pues casarnos, ¿no? Entonces ese año fue loco porque hubo muchos cambios, ¿no? Fue en 1994. Me entero que Karina está embarazada. Nos casamos a los meses, ¿no? En Teciutlán, Puebla. Ella es de Ok. Teciutlán, Puebla. Entonces voy, me caso en junio y mi hermana, la menor, vivía ya aquí en Kansas. Ok. Entonces yo ya previamente le había dicho, hoy ya la regué aquí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya la responsabilidad cambió. Y entonces le digo a mi hermana, ayúdame para irme a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener aquí a la mujer, ¿no? Entonces en el mismo año me entero, me caso en junio y en agosto ya estoy aquí en Kansas City y en diciembre nace mi hijo, todo en el mismo año. Wow, ese mismo año. ¿Qué tan difícil fue o fácil fue tu pasada para acá? Bueno, estuvo bastante, bueno, ya sabes, cada quien como le fue en la feria. Yo antes decía, no, caminé un montón de horas, como que me quejaba yo, ¿no? Pero bueno, comparado con las historias de otras gentes, pues no estuvo tan horrible. No tuve que cruzar ningún río ni nada en aquellos tiempos. Para empezar, me vine con toda la familia, pero toda familia me refiero a mi hermana, la mayor, su esposo, su hija, mi mamá, los papás de mi cuñado Juan, que ya estaba acá, y Karina, ¿no? Todos ellos sí tenían papeles.
O sea, visa y pasaporte, ¿no? Entonces todos ellos pasan bien. Y yo, que en los años rebeldes ni la cartilla saqué, no tenía pasaporte, entonces nunca pude sacar la visa famosa, ¿no? Entonces fui el único inútil que me tuvieron que conseguir ahí alguno, ¿no? Que me pasara. Y resultó que alguien conocido de no sé quién, no era pollero profesional, pero había pasado varias veces y él dice, no, yo lo paso por $250, me acuerdo. $250. En el 94. En el 94. Y ya ellos pasan, yo me quedo un día o dos más, esperar porque el muchacho tenía trabajo y eso, yo me quedo de arrimado en la casa de alguien. Y ya, una mochilita con un cambio de ropa, ¿no? Porque me dijeron, no, vamos a caminar. Y me dijeron, vamos a caminar unas 3 horas, ¿no? Y yo, ok, sale, ¿no? Entonces ya, yo iba mentalmente preparado para caminar 3 horas. Y yo no me acuerdo ni en qué ciudad era, ni absolutamente nada, ¿no? Esa parte se borró el cassette. Nunca me enteré más bien, pero bueno, camión para allá, llegas y en la noche, espérate a medianoche, que no sé qué, y luego hay una presa, y lo único que hicimos fue saltar una barra de alambre, creo, ¿no? Y ya empezar a caminar, ¿no? Okay. Las 3 horas se convirtieron en 12, ¿no? Entonces, entonces eso fue lo peor, ¿no? Que se caminamos básicamente toda la noche. 12 a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor fueron menos, pero para dramatismo, 12. Pero Cari, como venía embarazada, ella sí pasó normal. Todos. No por venir embarazada, porque ellos todos tenían visa y pasaporte. Sí, tú fuiste el único burro, no. Fui yo. Ok. Llegaron y luego a la frontera, obviamente, y de ahí se vienen directamente a Kansas. Bueno, sí. Bueno, todos ellos volaron a Kansas, ¿no? Y aquí ya vivía mi hermana Susie y su marido, Juan. Y yo llegué a los días después, ¿no? Y ¿cómo se llama? Yo tuve que agarrar camión. Yo me vine en camión. Una vez que pasé la frontera, que no recuerdo dónde estaba, llegamos esta persona tenía, creo que una hermana ahí en la mera frontera, ¿no? Entonces llegamos a la casa de su hermana. Yo iba muerto de cansancio. Y ya dormí una noche ahí y todavía me decía, no, falta la segunda garita. Hay que volver a caminar. Y le digo, no, chinga tu madre, que camines. Y le digo, ¿sabes qué? Dice, bueno, puedes agarrar el camión aquí, pero te arriesgas, ¿qué tal si te paran? Que no sé qué. Le digo, a mí ya no me funcionan las piernas, cabrón. Tú trépame un camión y yo aquí veo cómo le hago, ¿no? Y ya me dice, bueno, porque aquella gente, era miedosa, ¿no? Le tenía miedo a la migra, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, el caso es que me trepan un camión y órale, a Kansas, ¿no? En el Greyhound famoso, ¿no? Uh-huh. En camión, ¿cuántas horas? No recuerdo, un montón, me imagino, ¿no? Sí. Desde la frontera hasta Kansas City. Sí. Y ya, me acuerdo que traía un libro y ahí me a leer el libro todo el tiempo. Iba yo, obvio, nervioso, ¿no? Primera vez en Estados Unidos, primera vez ver 21 años tenías, ¿no? Sí. Ver un sign en inglés o ver que ya no le entiendes, ¿no? En cambio de idioma, ¿no? Recuerdo la primera vez que vi a pues, porque sí, vas en el camión, pero no hablas con nadie, ¿no? Iba yo. Y me acuerdo que una de las múltiples paradas fue creo que fue San Antonio, ¿no? Y allá me dio hambre, ¿no? Y pues a pedir, ¿no? Y voy a no me acuerdo de qué restaurante de comida rápida. Y pues fue al inglés, ¿no? Y ya pues ve los numeritos. No me acuerdo cómo pedí, pero medio pedí, me dieron la comida. Y me acuerdo que ya, esa fue la primera. Y luego me acuerdo que entro al baño de la terminal. Yo no quería estar en la terminal porque el pavor es que te agarren, ¿no? Entonces, ahora ya está uno más tranquilo, pero en aquellos tiempos me acuerdo que el pavor era, yo creo que a todo mundo le veíamos cara de gente de inmigración, ¿no? Y la primera vez que me hablan en inglés estoy en el baño y un moreno me empieza a hablar en inglés. Y yo eso, no sé por qué, pero me recuerdo de eso, que la primera vez que escuché que me hablara en inglés, ¿no? Pero bueno, ahorita le hablo un poquito más. Un poquito mejor. Cuando llegas aquí a Kansas, ¿qué fue lo que empezaste a hacer? ¿En qué trabajaste? De lavaplatos en un restaurante de buffet que se llamaba Shawnee's. Uh-huh. S-H-O. ¿Que estaba en dónde? Las
Shawnee Mission Parkway y I-35. Ok. Shawnee Mission Parkway, I-35, por ahí estaba. Ya no existe. Ya no existe, ok. Pero por ahí, ahí estaba. ¿Quién te consiguió ese trabajo? ¿Cómo te Mi mandaron hermana, para allá? hija de su madre. Sí, porque nadie trabajaba ahí y entré con mi cuñado Pablo. Mi cuñado Pablo y yo entramos ahí a trabajar. Mi primer día fue de 4 de la tarde a 4 de la mañana lavando platos. No. No. Me acuerdo que pues ese día me lo aventé, ¿no? Pero el otro día la mano me la veía y estaba hinchada. Pero nada más duré un mes ahí porque no nos pagaban el overtime, trabajábamos como animales y pues nos batearon machín, ¿no? Sí, okay. Sí. Y me acuerdo que pasaban la semana y te daban un cheque y uno pues, güey, porque acabas de llegar, pero ya como las 3, 4 semanas digo, güey, ¿qué nos supone que debíamos de ganar más? Y ya cuando le decimos a mi hermana, checa, ya va a hablar con el manager, nunca nos pagaban las horas extras, ¿no? Que eran un montón. Entonces yo me hice el indignado, digo, no, yo no voy a trabajar ahí porque no pagan. Pero ¿cuál eran las madrizas? Estaban asquerosas. O sea, 12 horas lavando platos. No. Sí, pues nada más porque tenía yo 21 añitos, pero claro. No, horrible. Pero bueno. ¿De ahí te mueves a dónde? Ya de ahí avancé. Y de ahí entré a McDonald's en la mañana y Burger King en la noche. Full time en la mañana en el McDonald's, full time en la tarde en Burger King. Y como dato curioso, nunca tenía un día off completo. Solamente descansaba 2 mañanas y 2 tardes. Me refiero a que si descansaba la mañana no alineaban, sí, ¿no? Ok. Entonces no tenía día off. Pero bueno, tenía día completo off. Día completo off, mitad y mitad. Y carro, pues obvio no tenía. Me acuerdo que Karina me recogía, bueno, llevaba uno y me recogía de uno y salía a las 4 y entraba a las 4 en el otro. Entonces nada más era cambiarte la camisa del McDonald's por la del Burger King y órale, cabrón. Por no estudiar. Oye, y nace tu hijo en diciembre. Diciembre. Sí. Tu primera Navidad aquí en Estados Unidos con un hijo. Sí, primera nevada. Me acuerdo estar ahí afuera en la ventana del McDonald's. Ahí trabajaba. McDonald's era en la noche. No. McDonald's era en la mañana y el Burger King era en la noche. Pepa la madre. Algo así. Que era algo así. Yo me acuerdo que vi nieve y ¿Cuánto tiempo duraste en esos 2 trabajos? En McDonald's a lo mejor 1 año. La verdad es que no recuerdo, ya tiene muchos años. Tal vez 1 año, no, tal vez un poquito más, no mucho. En Burger King creo que me demoré un poquito más. ¿Sí? Okay. Sí, en McDonald's el ambiente no era tan bonito. Que había hispanos, ya sabes que los hispanos, somos más ojetes entre unos y en Burger era el único hispano, ¿no? Entonces creo que el ambiente estaba mucho mejor, entonces duré más tiempo en Burger King que en el otro. En el otro, ahí fue mi primer pleito. Imagínate, yo me imagino que en aquellos tiempos mi excusa es que seguramente estaba yo cansado, estresado, ¿no? Entonces alguien me decía pío y me encabronaba. Ahí me aventé mi primera bronca con un gringo que no me acuerdo qué cosa me hizo enojar y no me sabía más que 2 mentadas de madre, pero se les repetí quién sabe cuántas veces al cabrón. ¿Y de ahí a dónde brincas? Ay, cabrón. Restaurantes varios, a ver, ¿cuáles fueron? Prácticamente estuviste puro restaurante. Sí, ¿Cuándo empiezas con lo que años, es publicidad? El último restaurante que... A ver si me acuerdo. Ok, bueno, el último restaurante que trabajé fue uno... Bueno, ahorita cuento la historia. Primero brinqué de muchos restaurantes, ¿no? Era yo medio... yo no sé por qué, pero bueno, ya gracias a Dios ya se me ha quitado. Pero, me decían pío y me enojaba, creo, ¿no? Yo imagino que por tanto trabajo, no, era yo medio peleonero, ¿no? Y de varios lugares me salí, ¿no? El caso es que en aquellos tiempos, te salías ahorita a las 10 de la mañana y a las 12 ya tenías trabajo, ¿no? En aquellos tiempos había mucho trabajo, ¿no? Pero sí, me acuerdo que brinqué en varios lugares. Y
Y ahí estuve, vamos a decir que los primeros 4 años brincando de restaurante en restaurante, ¿sí? Siempre restaurantes. Me acuerdo que el que más gané era Houston's, me acuerdo que estaba en la plaza, ¿no? Y ahí eran unas madrinas también horrendas. Pero bueno, poco a poco, ya sabes, empecé ganando creo que $5 la hora, ¿no? Luego 5.50 y ahí te vas 50 centavos a la vez. Y ya cuando estaba en Houston, creo que ganaba $13 la hora. Yo ya me sentía billetudo, cabrón, ¿no? Porque para trabajar en las cocinas en aquellos tiempos, si yo ganaba 13, creo que la gente normal, o no la gente normal, pero el average, podría haber sido 7.50, 8, ¿no? Entonces yo ya ganar 13, yo ya estaba, ya me cedió Juan Camaney, ¿no? Eh, y ya gracias a Dios a ganar un poquito más, creo que ya empecé a ahorrar y eso, y empecé a hacer mis primeros pininos en negocios, ¿no? Que fue comprar un carro, lo compraba yo y lo revendía, ¿no? Y luego compré otro carro y lo vendía y le ganaba yo una lana, ¿no? Entonces como que un primo, uno de mis primos, dijo, este le gustan los negocios y en una ocasión me dice, oye, aquí donde trabajo, que era un restaurante de comida griega que se llamaba Nikos, Nikos Greek Food en la 75 y la Niman. Era un restaurante pequeño, pero tenía drive-thru. Comida griega. Mi primo ahí trabajaba y me dice, oye, el dueño se está divorciando, lo quiere vender. Anímate, que no sé qué. Yo no tenía lana, pero pues lo de los carritos, eso, ¿no? Tenía unos cuantos pesos. El caso es que voy y hablo con el hombre. Y este hombre estaba con ganas de salirse. Era un griego, un gringo, joven, pero yo tenía 24 años, ¿no? El caso es que loco, aventado, ¿no? Entonces me dice, no, le digo, yo no tengo dinero para ponerle. Dice, no, dice, nada más tú encárgate y luego ahí me vas pagando, que no sé qué, ¿no? Y yo, pues, loco, aventado, le digo, pues, órale, ¿no? Y me animo y ahí empiezo con la opción a compra, ¿no? Nunca digo que fui dueño porque no fui dueño, pero actué como dueño de ese restaurante por 8 meses. Y a los 8 meses digo porque teníamos una fecha de donde tenía que decidir si lo pagaba o no, si es que valía, porque el hombre no tenía, quería un montón de dinero, no tenía papeles para demostrar lo que ganaba. Entonces, el caso es que ahí fue el último lugar donde trabajé en el restaurante y le compraba publicidad porque pues, estaba yo como dueño del lugar, entonces para levantarlo hacía yo publicidad. Y ahí es donde entra la cuestión de la publicidad, porque yo hacía publicidad con Valpak, con Value Mail, que era la revista, y Money Mailer. Y los dueños de cada una de esas compañías, pues ahí los conocí, ¿no? Y les caía bien, nos llevábamos bien, y les comento que ya iba a cerrar. Y dos de los tres me ofrecen trabajo, ¿no? Les caí bien, yo creo. Y el caso es que hablo con los dos. Y Valpak, que es donde terminé, Valpak, la publicidad era mucho más cara que la revista. Yo en mi vida había vendido nada, ¿no? Entonces, en mi mente dije, bueno, si voy a entrar a vender una de las dos, mejor la revista porque es más barata, va a ser más fácil, dije yo, ¿no? Entonces acepto la propuesta de la revista y trabajo con ellos por un año. Y ya después, muchos años después, me entero que la cantidad de clientes que logré vender en el primer mailing, le llaman mailings ellos, ¿no? Ellos en aquellos tiempos la revista hacía 6 mailings, cada 2 meses salía una revista. Entonces tienes 2 meses para vender la cantidad de clientes que puedas, ¿no? Y como referencia había una señora gringa que trabajaba ahí, ya tenía más de un año, y la señora, creo que ese mes, el primer mailing que yo entro, terminé vendiendo $10,500, me acuerdo. Y la señora vendió 11,000, que tenía un año ahí, ¿no? Quiere decir que era yo tigre, ¿no? Creo que 29 clientes nuevos, una cosa que en aquellos tiempos yo sentí que decía, men, pudieron haber sido 30 y tantos, ¿no? Pero resulté que esa parte fue la primera ¿Ellos vez te que... entrenaron para vender? No, me entrenaron como 20 minutos, cabrón, pero Ok, lo que tenía yo era hambre, yo creo, ¿no? Y ok. cuando acepté esa posición, lo único que me prometí era que no iba a regresar a los restaurantes porque no me gustaba. ¿Viste el cambio Sí, de... no, yo sabía que no me gustaba lo de los restaurantes. Eso fue, ¿cómo se llama? Siempre trataba de salir, siempre intenté salir, me apliqué en varias cosas, pero
como te repito que ya empecé a ganar más como cocinero, cada vez era más difícil dejar a ese que me pagaban bien para empezar otra vez en un lugar que me iban a pagar 8, que era lo normal, ¿no? Claro. Entonces se convirtió en un mal necesario eso de los restaurantes. Pero cuando entro eso de la publicidad, obvio, eso ya te platiqué que terminé vendiendo eso, ¿no? Te platiqué lo difícil que fue, ¿no? Cuéntamelo. Bueno, me acuerdo, el entrenamiento, te digo, esos cabroncitos gringos me entrenaron como por 20 minutos, nada más me enseñaron esto. Había una revista, un tamaño, ¿cómo se llama? Hoja, ¿cómo se llama? Carta, tamaño carta. Si te imaginas un tamaño carta, puedes vender la hoja completa, página completa, media página o un cuarto de página. Entonces, aquí están los precios, aquí está ¿no? La calculadora, si quieren esto, le llamaban zonas, si quieren estar en Oleita, si quieren Shawnee, una zona, 2 zonas, 3 zonas, nada más le multiplicas y se acabó, ¿no? Entonces me enseñaron a usar la calculadora con los precios que tenían no me enseñaron jamás técnicas. Técnicas, ni nada, ¿no? Nada más me mandaron a ir ¿cómo se llama? A visitar restaurantes, ¿no? Me dijeron, tú, pues vienes del restaurante, vete en el área, Shawnee fue la primera área que me dijeron, tú vives en Shawnee, dale ahí en Shawnee, vete a todos los negocios y habla con ellos, ¿no? Ahora, ¿ahí hablabas inglés? No, bueno, obvio lo masticaba, ¿no? Lo suficiente. Tenía yo, creo que 5 años ya aquí, ¿no? Ya lo masticaba lo suficiente, pero ya ¿cómo se llama? Los masticaba, pero para tener una conversación más tranquila, ¿no? No una presentación, ¿no? El caso es que recuerdo como si fuera ayer el primer lugar que entré, que era, creo que sigue ahí, creo que se llama Flowerama, una florería. Sí, hay una que se llama Flowerama. ¿Verdad que sí? En la Neiman, y todavía está ahí. entre la Johnson Drive y la Shawnee Mission Parkway. Creo que ese fue el primer lugar que entré y yo con mi revistita en la mano, según yo querer hablar. Y no, pues los nervios y la falta de dominar el idioma, no, me quedé todo frozen y ya balbuceé lo que balbuceé, por supuesto que no pasó nada. Y salgo de ahí, me meto a mi carro y digo, madre mía, ¿en qué me metí, no? Porque antes de eso, yo estaba muy decidido, ¿no? Yo había tomado la decisión y pues nunca había tenido un trabajo que no fuera restaurantes. Me acuerdo que pues para tomar el trabajo dije, me necesito ropa, no tengo ropa para andar. Me compré 2, 3 pantalones, lo que sea. Me acuerdo que en esos tiempos el celular pues eran minutos, ¿no? Tenía cierta cantidad de minutos. No, más minutos porque voy a usar el celular. Entonces, ¿qué más necesito, no? Pum, lo que necesitaba yo, porque yo iba decidido a que le iba a armar, ¿no? Y cuando salgo de esa primera, ¿cómo se llama? Presentación, dije, madres, ya la cagué, ¿no? Y entonces me quedé ahí un rato en el carro y a estarme, ¿cómo se llama? Pensando en qué iba a hacer, ¿no? Porque salí con pavor de ahí y decía, bueno, ni modo, ya te metiste, cabrón, ahora chingale. Me dio unas cachetadas y dije, pues tienes que seguir. Y ya, a ir a otro lado y a otro lado. Ya el segundo no me acuerdo. Nada, me acuerdo del primero. Pero me demoré a lo mejor unas 2 semanas de tocar puertas hasta que por fin cerré mi primera. Entonces en las ventas empezaste en la revista. En la revista. ¿Y cuándo te cambias para Valpak? Como al vender 29 clientes en el primer mailing y luego seguir, Valpak se da cuenta que les estoy robando clientes, ¿no? Entonces ellos al año vuelven a acercarse a mí y me vuelven a ofrecer trabajo, porque ahora ya saben que sí sirvo para eso, ¿no? Y yo les decía, pero es que a mí se me hace que nada más es suerte, no sé qué, ¿no? Yo no me quería cambiar porque estaba cómodo, si tú quieres, ¿no? El caso es que empiezan ahí uno me ofrece más dinero y a vengo y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá, pues me ofrecen más. No, yo también te pago y no sé qué. Bueno, eso hablaba bien de que
me apreciaban como trabajador. Bueno, para no hacerla larga, me decido cambiar a Valpak, ¿sí? Y al año, te digo. Ahora sé que fue la mejor decisión, pero en aquellos tiempos no sabía, ¿no? Entonces, el temor de aquella decisión. La diferencia era la retención del cliente, ¿no? En la revista, retener el cliente era más difícil porque, aunque era más barato, los resultados no eran tan óptimos. Entonces, mira, había que estar buscando, había que reemplazar clientes nuevos todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces, Valpak fue mucho más sencillo porque el cliente no si agarraba 10, pues se me iban 4, 3, 4, y en la otra agarraba 20 y se me iban 16, o sea, era bastantes los clientes que se pelaban. Bueno, y en la revista era más pequeño el negocio, eran 2 dueños y yo, porque la otra doñita que estaba ahí, pues le dieron flip una vez que agarraron a la estrella esta. ¿Qué huele? Abuelita. Entonces, todos los clientes grandes eran de los dueños, ¿no? Pero yo no veía eso. Yo nada más quería seguir avanzando, ¿no? El caso es que entro a Valpak y ahí estuve bien toda la vida. Ahí fue donde aprendí. Ahí fue donde te conocí. Ellos sí te Sí. daban técnicas, clases de ventas. Valpak es una compañía a nivel nacional. Entonces, es una compañía estructurada. Y ahora yo estaba aquí con el dueño, que él era el dueño de la franquicia, ¿no? Sí, porque para los que no nos conocen, Valpak, ¿puedes explicarnos qué es Valpak? Valpak es una compañía que se le llama Direct Mail Advertising, que es publicidad que te llega en un sobre, es un sobre azul, sigue vigente la compañía y está en los Estados Unidos tiene como unos 55 años en el mercado. Wow. Y está en todos los Estados Unidos. Y la gente, compañías como en el caso tuyo, cuando te conocí, pues hacían publicidad y se metía la publicidad en eso y se mandaba por correo a las casas, ¿no? Entonces era el famoso cupón, ¿no? Uh-huh. Tú abres el sobrecito, pues ves el cupón y vas y lo utilizas en cualquier lugar, ¿no? De eso se trataba. Eso es Valpak. Ahora, no te daban muchas técnicas de venta, dices, o sí. No, ok. No, las técnicas de venta las empecé a agarrar una vez al año, la compañía, ya la corporación tenía una cuestión que le llamaban Coupon University. Esto era cupones, ¿no? Entonces se le llamaba a este seminario. Entonces una vez al año nos mandaban a este seminario a todos los empleados, ¿no? Incluso en el primer Coupon U, y esto estamos hablando de que eran, no sé, 1,100 agentes de ventas. Y fui Rookie of the Year en mi primer año. Y cuando voy, o cuando me dicen, oh, vamos a ir aquí, que no sé qué, creo que fue en Chicago, la verdad, no me acuerdo. Y me decían, no, que, bueno, era clases, ese era el entrenamiento, ir a clases, el jueves, viernes y el sábado había una ceremonia, clases y una ceremonia y premios, ¿no? Entonces me dicen, dice, oye, para la fiesta del sábado es de gala, hay que ir de traje. Y yo les decía, miren, yo ni traje tengo, cabrón. Digo, esa fuerza porque no tengo traje. Y me dicen, bueno, pues deberías de comprarte uno porque estás nominado. Y yo, ¿a qué? No, pues que así, que basado en las ventas, ¿no? Yo, bueno, pues yo que me voy a estar, yo ni sabía cómo funcionaba esa cosa, ¿no? El caso es que me compro el trajecito y ahí voy y ya cuando están mencionando, resulta que gano el Rookie of the Year, ¿no? Que es el principiante del... Pero bueno, a nivel nacional se sintió chido, ¿no? Eso me alentó, creo, para Ok, seguir ganaste ese premio, uh-huh. lo acabas de decir, por tus ventas. Por cabrón. Entonces, tu agilidad para vender más bien es nata, no tanto que estudiaste. No, sí. Creo que la habilidad, sí. Podría decirse que es más nata que otra cosa. Ok, Sí. ahora,
Este podcast es para los que quieren emprender, los que quieren poner un negocio. Se dice que lo más importante de un negocio es las ventas. 100%. ¿Sí? Entonces, ¿podría alguien meterse a estudiar en ventas para tener obviamente más ventas, o de plano tienes que ser muy gallo para que eso te... No. Ok. Puedes tener cierta habilidad, pero basado en tu personalidad, ¿no? Ok. Pero de que se puede aprender y hacerlo polish, por decir algo, Ujú. 100%. Ok. O sea, la habilidad que hablo de natural, me ayudó un ratito, ¿no? Y más que nada era trabajar, ¿no? La diferencia era que, de donde estaba a mi trabajo era hablar y en lugar de romperme el hocico, pues yo tocaba puertas todo el día, ¿sí me entiendes? Entonces... Si de lo pesado que era en el restaurante, a estar mejor hablando Sí, con gente, con pues vender era mucho yo mejor. trabajar en la publicidad, pues eso no era trabajo para mí, porque yo venía de romperme el hocico. No nunca trabajé en construcción, tampoco quiero exagerar, pero los restaurantes eran pesaditos, ¿no? Yo en el Houston me pegaba unas madrinas, pero buenas, ¿no? Estaba joven, siempre he sido activo, rápido, y siempre me gustó el billete, entonces, pues la única manera de ganárselo era chingarle, ¿no? Entonces... ¿A qué negocio les vendías más, al americano o al hispano? ¿La publicidad? Sí. No, al gringo, 100%. Al gringo. Sí, porque sí. al hispano no le gusta No, comprar publicidad. es que estamos hablando de que yo empecé en el 99. Okay. Entonces los negocios hispanos que había antes eran muy pocos. Pero si había algún hispano que tenía negocio, era mi cliente. Otra cosa, si te acuerdas, las áreas como la central y eso, que ahí había un montón de negocios hispanos, la publicidad se mandaba en zonas, ¿no? Y las zonas marginadas donde no hay billetes no mandan publicidad. No llega, Entonces, yo estaba un poquito amarradito de las manos, no podía ofrecerle publicidad a esas gentes porque ahí no se aventaban cupones. Porque los cupones se le mandaba a las casas donde hay disposable income, o sea, donde la gente gana suficiente para gastar, ¿no? Entonces, mi cliente era en su mayoría gringo. Ahora, no necesariamente gringo del verbo güero, porque otra cosa particular es que la mayoría de los dueños de negocios son extranjeros. O sea, hay mucho, yo creo que lo mismo por el idioma, trabajar en corporate America es más difícil, ¿no? Salir adelante en corporate America sin el idioma. Y entonces, ahora, la mayoría de nosotros hispanos optamos por abrir nuestro propio negocio, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años duraste en Valpak? 24. 24 años en Valpak. ¿Llegaste a ser manager de Valpak? ¿Llegaste a qué? Sí, primero fui sales manager. Luego me lo agarré como challenge, nada más a ver si podía. Y sí, obvio, fui sales manager por muchos años. Luego dije, bueno, ya no tengo nada que probarme. Me regresé a ser agente normal de ventas. Ganaba más así. Y después hubo la oportunidad y entre un compañero y yo compramos la franquicia y terminé siendo dueño de la franquicia de Valpak. Ya no me acuerdo ni qué año, eso no me acuerdo, pero fuimos dueños de la franquicia como unos 4 años. ¿Cómo te fue como dueño? Ay, me ganaba más como agente, porque, bueno, ahí ya está más complicada la historia porque el dueño anterior, fuimos muchos agentes en aquel tiempo, ¿no? Y levantamos mucho la franquicia. El dueño de Valpak fue dueño de Kansas City, luego compró a San Luis, ¿no? Luego compró Austin y luego compró Sacramento y no me acuerdo cuál otro. Y empezó a crecer demasiado, luego cerró uno, luego cerró otro, porque no es tan sencillo, ¿no? Bueno, ya cuando nosotros
cuando nosotros tenemos la oportunidad de comprar Valpak, ya no era el Valpak que en algún tiempo fue cuando el jefe mío era millonario, ¿no? En aquellos tiempos era imposible haber comprado la franquicia Valpak porque hubiera costado muchísimo dinero. Bueno, entonces ya después ya va en picada, ¿no? A él se llama Bobby. Ahora, Bobby fue al que le aprendí absolutamente todo. Sigue siendo un muy buen amigo mío. Y era como fue mi mentor y la figura paterna que tuve aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Bueno, el caso es que ya Valpak en aquellos tiempos Bobby perdió todas sus franquicias, ¿no? Entonces Corporate la toma y ya después empiezan a que pues, la van a vender, ¿no? Pero primero la tienen un tiempo, todos estamos ahí. Luego dicen que la van a vender y no sabemos quién la va a vender y nosotros teníamos miedo porque éramos top reps, o sea, cuando compras una franquicia, pues primero te deshaces de los que más ganan, ¿no? Entonces corríamos el riesgo de perder nuestro trabajo. Entonces entre un compañero y yo dijimos, man, ¿y si nos aventamos? ¿No? Entonces levantamos la mano y hablamos con la corporación para ver y ahí el caso es que la compramos. Fue gracias a el papá de mi amigo porque ni él ni yo teníamos tantísimo dinero, ¿no? Porque pedían mucho dinero y más que el dinero de entrada, ellos querían que avalaras la deuda, ¿no? Era muy caro, ¿no? El caso es que lo hicimos, ¿no? Y compramos la franquicia. No lo considero un error, pero sí fracasamos al final. Pero bueno, aprendimos un montón, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál crees que haya sido la No, causa? bueno, cuando Bobby la tenía, hay un tax específico que se le cobra a esa industria, ¿sí? Un tax extra que se tenía que pagar todos los meses. Y eso era en la parte de Kansas. En la parte de Missouri no existe, o sea, es por estados. Bueno, Bobby cuando tuvo la franquicia toda la vida nunca pagó ese tax. Y cuando Corporate toma posesión, Corporate, pues como ellos sí hacían las cosas como debía de ser, había que pagar esos taxes, ¿no? Y era un mundo de dinero, ¿no? Bueno, un mundo de dinero en aquellos tiempos, ¿no? Eran unos $120,000 wow. Al año, pero son $120,000 que eran, pues, que pudieron haber sido ganancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos posesión, había que pagar ese tax, ¿no? Y entonces ya las ganancias eran muy pocas. Fue difícil. Lo intentamos y al final lo que hicimos fue vendérsela de regreso a Corporate. Corporate también hubo muchos cambios ahí. ¿Cómo se llama? Esas compañías las compra una compañía y luego las compra otra compañía. Pasamos como por 3, 4 dueños, ¿no? Y al final se la vendimos de regreso y me seguí quedando ahí otra vez como rep, ¿no? Ya para esas alturas ya tenía yo añísimos de trabajar ahí. Ya tenía una cartera de clientes de años, ¿no? Entonces ya casi ni trabajaba, básicamente, ¿no? Okay. Pero ya también había visto, como dicen en inglés, the writing on the wall. O sea, ya esa industria ya no daba lo que dio en su momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquellos tiempos empecé a ver qué más hacía yo, ¿no? ¿Y qué Para encontraste por salirme de hacer? ahí. Puras pendejadas. Pero empecé a, ¿cómo se llama? Siempre había sido negociante y mientras que tuve Valpak, hice un montón de cosas, ¿no? Tuve compañías de pintura, de construcción, babosadas que yo no sabía hacer, pero como siempre como estaba en la publicidad, yo abría una compañía, le hacía publicidad, la vendía y alguien más hacía las chambas, ¿no? Eso era lo que normalmente hacía, ¿no? Invertía en una casa, cualquier cosa, ¿no? Ese era el tipo de cosas que hacía. Y ya cuando te digo que ya empiezo a ver más en serio, ya soy dueño, y mi hijo, el menor, va a terminar, yo estoy consciente de que va a terminar su high school y va a entrar al college. Entonces yo dije, man, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Porque el otro ya había terminado, ¿no?
El primero ya había estudiado, ya había... Ya se había graduado. Sí, mis hijos se llevan casi 8 años, entonces tuve tiempo entre uno y el otro, ¿no? Pero dije, men, ya viene se va a meter a la universidad. Bueno, el caso es que me acuerdo que agarro un loan grande con mi casa y dije, voy a invertir ahora sí en más grande, ¿no? Un HELOC. ¿Qué es eso? ¿Agarraste un HELOC de préstamo de tu casa? No, la refinancié. ¿O la La refinanciaste? refinancié y la saqué, creo que $120,000, si no mal recuerdo. Y dije, ahora lo voy a invertir, ¿no? Y sí, lo invertí. Mal invertido, pero lo invertí. Y ¿En qué lo abrí invertiste? un par de negocios más. Me asocié con nuestro cuate Arturo y abrimos el famoso Mío, ¿no? ¿Qué era el mío? El Mío era un nightclub como de eventos, ¿no? Para conciertos y eso. Y la idea original era que yo nada más iba a ser un inversionista silencioso, ¿no? Y Arturo se iba a encargar absolutamente de todo. Arturo era el que conocía el negocio. Yo no tenía que hacer más que ayudar, apoyar, ¿no? Bueno, long story short, se nos hace bola desde el barniz. Arturo se mete en problemas y no puede él ya seguir atendiendo el negocio. Y estábamos a semanas, creo, o algo así de abrir, ¿no? Y pues ni modo, pues ¿cómo se llama? Me arremango las mangas y me pongo a trabajar, no tanto por ganas, pero por tenido que salvar el billete, ¿no? Yo había metido una lana. Bueno, el caso es que me pongo a trabajarlo y subestimé, yo creo, el tipo de negocio porque era un negocio que yo desconocía y que no me gustaba al final, ¿eh? Toda la gente en aquellos tiempos creía que yo estaba como pez en el agua porque pues me gustaba el relajito, ¿no? Andaba yo en los clubs, pero echando relajo, no trabajando, y ahí tenía que estar uno, pero a fuerzas, ¿no? Entonces, no era muy divertido. Y aparte yo tenía que trabajar, yo seguía trabajando en Valpac y tenía que estar ahí en el mío famoso, y eso no me gustaba, pero ni tantito. La industria, la gente, los grupos, todo ese tipo ya en plan negocio no me gustaba. Y nada más lo alcancé a tener un año y troné. Y en el mismo año de la inversión todavía quise abrir otro negocio y ese era Buc-ee's. Nunca salió a la luz el pobre Buc-ee's. Y, y a ese también le trabajé todo un año. ¿Cuál era la idea del Buc-ee's era un negocio como de juegos, pero mi idea era de que en lugar de juegos mecánicos y electrónicos que había por todos lados, era más estilo feria, ¿sí? Con jueguitos que podías tener actividad, ¿no? Arco y flecha, o no sé, inventábamos las cosas, ¿no? Y creamos esa cosa, creo que sí lo alcanzaste a ver, ¿no? Sí, claro. Según yo era una excelente idea. Y bueno, nunca pude comprobar si pudo haber sido o no, porque ahí no se pudo abrir por cuestiones diferentes, ¿no? Ya ahí mi contrato que tenía con la señora no se logró, entonces me pidió el local, ya estaba yo por abrir, y entonces, bueno, ahí, ¿cómo se llama? No quiero apuntar el dedo para ningún lado, pero no resultaron las cosas, ¿no? Entonces... Bien, eso estuvo feo, ¿no? Pero se me juntaron ahí las cosas y en el mismo año tuve que cerrar los dos negocios. ¿Qué crees que haya sido el error que hayas cometido para que se hayan cerrado? Bueno, Te pregunto porque en esta zona los hispanos son muy fiesteros y van mucho a bailes. correcto. Uh-huh. Van mucho a bailes y siempre andan buscando a dónde Creo ir que los fines de semana. Creo que así como Valpac, que agarré la colita del éxito, yo creo que también ya estaba en la mera colita, porque te acuerdas, había lugares, ¿no? De donde salir. Y la gente de cierta edad fuimos los que anduvimos en esos relajos, ¿no? Y el tipo de grupos que se llevaban ahí al mío son de gente que ya tiene, bueno, no hace tantísimos años, pero ya de 40 para el real, si tú quieres, ¿no? O 30 y tantos para el real. Pero ya gente ya grande, no sé,
ya no es de chamacos, básicamente. Por ejemplo, Boulevard Nights, puro chamaco. Y a esos lugares en los suburbios, nadie quiere ir a los suburbios. Entonces tuvo su época súper buena, por eso me asocié con Arturo, porque obvio, yo había visto los clubs que él tenía y sabía que los había levantado y que les iba muy bien. Entonces, creo que no estuve en la época buena y ya cuando yo quise, ya no era lo mismo, ¿no? Ya la gente no sale tan seguido, no salía tan seguido, ¿no? Los grupos eran caros traerlos, no ¿Crees se le que ganaba también haya casi nada. sido que como Arturo era el que se iba a encargar de eso, tal vez te faltó más experiencia Oh, en el mercado, en el área? sin lugar a duda, sí. Sí, experiencia. Yo no sabía de música, no sabía de sonido. Fue difícil, o sea, y es muy costoso, ¿no? O sea, y te va mal un mes y son miles y miles de dólares que, si me entiendes, o sea, la pura renta del lugar creo que eran $7,000. Sí, La porque pura entonces es un renta. espacio grande, ¿no? Entre Sí, más sí, grande, sí. pues más gente cabe. Si no te entraban 15, $20,000, yo ese lugar lo mantuve de mi sueldo de Valpac, básicamente, porque el lugar no daba para, no se mantenía solito, básicamente, ¿no? Y no, estaba terrible. Terminas cerrando los dos negocios. ¿Qué hiciste después? Me deprimí. Por un Este, buen rato. sí, sí, sí. Sí, se me juntaron todos, eso fue en el 2019, que cierro los dos negocios. Creo que casi, bueno, sí, uno fue, haz de cuenta que uno fue en agosto y otro en septiembre, o al revés, pero casi igualitos, ¿no? Y para acabarla todavía, también Valpak fue el año que se lo regresamos a la corporación. Lo malo de eso fue que le regresamos la corporación, la franquicia a Corporate de Valpak y me quedo con una deuda, pero gigantesca, ¿no? Entonces, ese año 2019 cierro los dos. Yo había perdido de mi propio dinero miles y miles y miles de dólares y me quedé todavía con una deuda de criminal. Creo que perdí como unos $400,000 en ese año, ¿no? Wow. Entonces eso de la deprimida no es broma. ¿Cómo se llama? Eso fue a finales del 2019, todavía para acabarla de chingar en enero. En enero tengo un accidente, casi me mato, que me descalabré la cabeza, ¿no? Bueno, entonces yo creo que todas esas cosas me hicieron, ¿cómo se llama? Pues como estaba yo accidentado y con un collarín por muchas semanas, tuve mucho tiempo para pensar y reflexionar y ver, como dices tú, qué salió mal, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué tenía que aprender? ¿Qué lección iba a aprender de todo ese relajo, no? Y, y ya en medio de esos días que me la pasaba yo en pijama casi todo el día, ¿cómo se llama? Reflexioné y me di cuenta, admití mis errores, ¿no? Creo que estaba yo tratando de hacer cosas para satisfacer mi ego, ¿no? Me había acostumbrado antes de eso a ganar, ¿no? La mayoría de mis negocios me habían salido bien, ¿no? Entonces, y ahí se me acumula todo. Entonces, yo estaba confundido por qué todo me había salido mal, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje fue, bueno, eso fue muy personal, ¿no? Admitir que andaba buscando el dinero por las razones equivocadas. Bueno, y ya de ahí, pero yo sabía que mi capacidad me iba a sacar adelante, ¿no? Dije, bueno, perdí el negocio, pero no perdí mi capacidad de salir adelante, ¿no? Entonces yo sabía que aunque estaba en ese momento mal económicamente, bueno, dije, no hay mal que dure 100 años y al rato me la Pérez Prado, ¿no? Y ya sabía yo que un día a la vez, ¿no? Ahora sí se demora un buen, ¿no? O sea, sí pasaron varios meses entre que no sucedían las cosas. Pero bueno, tarde o temprano salió el sol, me divorcié, eso también me ayudó. Y, y ya, sí, me divorcié y empecé bueno, no conozco, yo ya conocí a Sergio muchos años atrás, pero Sergio me invita, seguía yo en Valpac,
Sergio me invita a asociarme con él en lo que hacemos ahora, que es Smart Insurance. Y ahí ya empiezo con él a trabajar, pero ya con un mindset completamente cambiado, como que en esos momentos me cambié el chip, como dicen. Y mi manera de pensar, de actuar, cambió y las cosas empezaron a alinear, ¿no? No hice nada muy diferente en lo que se refiere a trabajo o algo, ¿no? Simplemente algo sucedió por ahí, ¿no? Que no lo sé identificar exactamente, pero yo le achaco a eso, ¿no? Que mi concepto de vida, del dinero, ¿no? Dije, voy a dejar de perseguir el dinero por las razones equivocadas, aparte de todo. Y entonces sí, según yo digo de broma que alineé mis chakras y poco a poco la vida me empezó a sonreír. Me recuperé mis deudas. Te digo que debía yo hasta la camisa y ya poco a poco me quité también a la ex esposa. Eso ayudó un chingo, cabrón. No económicamente, pero no sé, todas esas cosas, la energía, creo que toda esa parte fue la que me limpié, ¿no? No sabes, no he hecho la culpa, por supuesto, a nadie, ¿no? Pero dicen que a veces más vale solo que mal acompañado, ¿no? Y empecé nada más a estar conmigo mismo, ¿no? Y yo no le achaco a otras cosas porque no hice absolutamente nada más, no tomé terapia, no, nada más casi me muero, cabrón. Y eso me hizo pensar diferente, ¿no? Sí. O sea, el accidente que tuve sí estuvo bastante fuerte. Sí. Mira, asombrosamente tan fuerte que me golpeé. No tuve ni un concussion, que le llaman. Nada. Pero ya después decía yo, man, ese golpe me pude haber matado, quedado paralítico. ¿Cuántas puntadas te pusieron? Como 11 grapas, 11 porque fue grapas. en la cabezota acá. Y una cervical se fracturó tantito. Ok. Ahora dices que ya estás trabajando con Sergio. Con el buen Sergio. Con el Así buen es. Sergio Salas. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Men, si le preguntas a él, te diría que... Que nada. Tienes que venir a decirnos qué es lo que hace Sergito. Bueno, mi marketing y sales es ahora sí que mi fuerte, por decir algo. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer día uno, ¿no? Tratar de entender, por supuesto, lo que ellos hacían, ¿no? Lo que hacía la compañía. Ok, una vez que entendí eso, dije, ok, vamos a ver qué estamos haciendo por acá, qué estamos haciendo por allá. Empecé a hacer algunos cambios en lo que era la publicidad, que era lo que yo conocía, por decir. Y hablábamos de, por ejemplo, un negocio, la gente, ¿no? Cuando abres un negocio, lo que dicen que si eres bueno en las ventas, la vas a armar, ¿no? Pero antes de que exista una venta, tiene que haber un cliente, ¿no? Entonces, creo que bueno, la experiencia que yo tuve en la publicidad, yo vendía publicidad que era para agarrar clientes, ¿no? Y sabía incluso lo difícil que era, ¿no? Bueno, el caso es que, para no hacer la cansada, creamos entre Sergio y yo un sistema para agarrar esos clientes, ¿no? Y eso fue lo que nos funcionó. Entonces, eso es lo que hacía yo, lo que empecé a hacer al principio, ¿no? Buscar cómo atraer clientes a la compañía, ¿sí? Ya no me encargaba de ventas porque ventas hice toda la vida. Entonces yo me acuerdo que le decía a Sergio, yo no vengo a ver si puedo vender o hacer el vendedor número uno, porque bueno, mi ego me decía que yo era ya el número uno. Entonces dije, voy a ayudar en otras maneras, ¿no? Entonces creo que cambiamos ese... ¿Cuál es la diferencia de vender y traer clientes? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, vender
ya el cliente lo tienes ahí, ¿no? Atraer al cliente, bueno, lo puedes traer de 1000 maneras, ¿sale? Pero la manera en que nosotros lo hicimos fue bastante diferente. Porque la manera tradicional es pues, pagar para hacer publicidad, ¿cierto? Cualquier tipo de negocio quiere hacer publicidad, hay que pagar, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer, le llamamos asociaciones, ¿no? Con gente, ¿cómo se llama? Que trabajan en otro rubro, por decir algo, ¿no? Especialistas de otro rubro que ellos tienen contacto con el posible cliente de nosotros, ¿no? Entonces empezamos a negociar con ellos de qué manera podríamos trabajar juntos y nos mandaban ellos sus clientes, ¿no? Y ya nosotros los atendíamos y eso, ¿no? Entonces, eso no me costaba nada de entrada, pero había que meterle trabajo. Lo que hacía era hacer muchas llamadas, mandar muchos emails y hacer Zooms todos los días con mucha gente, ¿no? Y ese fue el trabajo que yo hacía, ¿sí? Okay. Sergio decía que yo soy el encanta serpientes, ¿no? Porque gracias a Dios tengo esa facilidad de poder influenciar a la gente de una manera positiva y eso fue la cosa que cambié, ¿no? Eso fueron los mantras o lo que según yo cambié y lo que sigo creyendo que fue lo que me ayudó. Ahora, ¿solamente ofrecen servicios de aseguranza o qué otros servicios ofrecen? Bueno, en Smart Insurance vendemos seguros de todo tipo, ¿sí? Pero nos especializamos en las pólizas comerciales, ¿no? Que General Liability, Workers' Comp, Commercial Auto, todo eso. Pero también ofrecemos Home and Auto y también Life, Health y todas esas cosas, ¿no? Y crecimos también haciendo eso, como te digo. Tenemos un software, teníamos un sistema. Entonces creamos un sistema que nos favoreció, ¿no? Okay. Y nos permitió el crecimiento que hemos logrado, gracias a Dios, ¿no? Ok. Esa plataforma se llama Clients. Sí, bueno, empezó como una idea, se terminó siendo un sistema y cuando nos dimos cuenta que lo que habíamos creado, porque la verdad es que no lo hicimos con esa intención, pero fue un bonito accidente, ¿no? Darnos cuenta de que ya teníamos, más de 1100 asociados en 31 estados. Entonces dijimos, se me hace que podríamos, esto es un negocio, ¿no? Entonces creamos un negocio de lo que era un sistema, básicamente. Entonces ahorita todavía no está, pues está a punto de salir ya al mercado, pero creamos una plataforma digital que se llama Clients, con Y, clients.com, que ese es ya existe, pero ya existe porque lo venimos usando hace años ya, pero creamos uno nuevo. Haz de cuenta que lo que conociste incluso era así y ahora va a ser un monstruito, ¿no? Y va a ser a nivel en toda la nación y ya Smart Insurance no es el único servicio que se va a ofrecer a los asociados que tenemos, sino que ahora va a ser un mundo de servicios, pero que esos asociados van a poder meter esa referencia dentro de la plataforma y ganar por cada una de las referencias, ¿no? La referencia, como dices tú, bueno, ¿qué me preguntaste? Traer el cliente o vender, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, es como un lead y un referral, ¿no? El lead es alguien que está interesado en tu negocio, ¿no? Ese es un lead, pero quieren saber de ti, a ver, convénceme, básicamente, es un lead, ¿no? Y una referencia, por lo regular, la referencia viene de alguien, a trusted source, ¿no? Alguien que, por ejemplo, si yo le doy una referencia y mando a alguien a Latino Tax and Insurance, si esa persona, si me hace caso es porque esa persona me conoce, confía en mí. Desconfianza. Claro, entonces creo que lo que logramos fue monetizar esa credibilidad que muchos business owners logran a través de los años, ¿no? ¿Basado en qué? En integridad, en longevidad, porque como seres humanos creo que cada vez desconfiamos más de los ratings o de lo que dicen las redes sociales y eso,
pero podemos confiar en lo que vemos y palpamos, ¿no? Por ejemplo, tú que tienes años en la industria, yo que tengo añísimos en lo que hago, la gente no es tonta, ¿no? Saben si eres o si no eres. Yo, por ejemplo, me la pasé en tantísimos años en lo que hice y sigo haciendo, y absolutamente nadie puede apuntarme con el dedo y decir que he hecho alguna cosa mala. Entonces, eso tiene valor. Y en clients creo que pagamos por ese valor, ¿no? Si yo te mando una referencia, eso es a done deal, básicamente, ¿no? Y eso en clients me pagan si te mandas una referencia, ¿no? Que son los asociados. Que son los asociados, correcto. Y pero ahora ya no, una vez más, no nada más es Smart, ahora vamos a tener un montón de vendors en toda la industria profesional, ¿no? Vendors son compañías que nosotros, obvio, sabemos exactamente quiénes son, ¿no? Cómo funcionan. ¿Por qué? Porque para darte una referencia, tienes que conocer exactamente de dónde viene, ¿no? Entonces, no es el clásico lead, como por ejemplo Valpak en aquellos tiempos, cualquiera, aunque seas un ex convicto y tú pagas la publicidad, yo te pongo ahí y ya, ¿no? Tú pagaste por estar ahí. Pero en clients, no cualquiera puede ser el vendor famoso, ¿no? Porque creo que todos respetamos lo que es el cliente de nosotros o la persona que confía en nosotros, ¿no? Entonces, la referencia, creo que cada vez somos más cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, ¿cuál es el restaurante mexicano favorito tuyo, ¿no? Por lo regular dices porque tienes los pelos en la mano, ¿no? La nueva hacienda en los Ogueros. ¿No? Alguien que conoce, sabes, y lo que tú quieras, ¿no? Pero si te preguntan, oye, ¿quién vende casas, por decir algo, no? Al que recomiendas es el que conoces, ¿no? No necesariamente porque sea el mejor vendedor, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros lo hacemos, esos vendors, hacemos nuestro trabajo y más que nada que sean compañías que van a ofrecer el servicio y que van a ayudar al cliente en lo más que se pueda, por decir algo, no dejárselas caer. Y aparte de todo, entendemos que ese cliente no te hubiera llegado si no te lo manda Héctor, por decir algo, ¿no? Entonces el poder se lo damos al que nos manda la referencia, ¿sí? Sin tu referencia, sin la amistad que tú lograste, sin haber sido, si esta persona si tú no te hubieras ganado la confianza de esa persona, esa referencia no vale, ¿no? No va a llegar. Entonces, en lugar de llenarle los bolsillos a Facebook, Instagram, TikTok, todas esas cosas, lo que hacemos es compartir las ganancias con el que nos manda esa referencia. Con los asociados. Con los asociados. Y los vendors, ahora les llamamos hybrid. Pueden hacer las dos cosas. Por lo regular hacemos las dos cosas, ¿no? El que es vendor puede también no nada más dar el servicio, sino meter ¿no? Porque ahora hay abogados, ahora hay real estate agents, ahora hay loans, business loans, credit card processing, todas las cosas Por que eso dice la plataforma está correcto, la plataforma ahora va a ser es el nuevo bebé. Ahora, en la nueva plataforma, que lo estamos cambiando de la cuna a cama, ¿no? Pero como concepto, bueno, es a proven concept, ¿no? Porque ya tenemos años de eso y a nosotros como compañía, pues nos cambió completamente la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de buscar leads y agarramos referrals. Y las referrals son, 100 veces más importantes, más fuertes que un lead, ¿no? En todos estos años, desde que llegaste como dishwasher, lo pasaste al restaurante, estuviste en ventas, ahora eres socio de una empresa que vende millones de dólares al año. ¿Qué fue lo que hiciste bien para llegar hasta acá? Bueno, creo que, en mi opinión personal, es la acumulación de tus decisiones. ¿Dónde terminas? Es
la acumulación de decisiones que hemos tomado cada uno de nosotros, ¿no? Cómo has reaccionado a las cosas, cómo reaccionaste a la adversidad, cómo reaccionaste a las oportunidades. Entonces creo que el camino ha sido de más buenas decisiones que malas decisiones. Y las buenas decisiones no me refiero a inversiones o a escoger el negocio, ¿no? La decisión es portarte bien. Tú tienes la decisión de joder o no joder. Tomas la decisión de mentir o no mentir. Tomas la decisión de alimentar tu ego o no. Entonces creo que cuando limpias y alineas tus chakras, el resultado siempre va a ser positivo. Y creo yo que es, una vez más, la acumulación de decisiones. Acumulación de malas decisiones te lleva a un lado y acumulación de buenas decisiones te lleva para otro, ¿no? Entonces, creo que la clave para mí sería darnos cuenta, admitir nuestros errores, ¿no? Cambiarlos, obvio. Y eso de perdonar, pedir perdón es creo que crucial a uno mismo, ¿no? Todas las pendejadas que he hecho, que mi pasado, obvio, no me define, pero aprendí de allá. Y pero aunque cuando la cagué fueron malas decisiones, por supuesto, ¿no? Y lo sé ahora. Recuerdo todas las babosadas que en algún momento hice. Pero bueno, que gracias a Dios, en la balanza, a pesar de que había, nunca fue un extremo mis malas decisiones, ¿no? Entre lo que cabe, creo que siempre fui una persona bastante decente, ¿no? Como ser humano me refiero. Y eso es lo que he limpiado, ¿sí? Entre más años han pasado, creo que no es que no he sido más sabio para ni madres. Dicen que el tiempo te da esto y da aquello. El tiempo no te da más que arrugas. El tiempo no vale madre. El tiempo solamente pasa. Es que haces durante ese tiempo lo que importa, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, el tiempo no te hace más sabio. El tiempo nada más te hace más viejo. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Es lo importante. Reflexionaste, aprendiste algo, pediste perdón, te hiciste las paces con tu yo de 8 años, ¿sí me entiendes? Te diste cuenta que algo te estaba, ¿cómo se llama? Holding back en algún momento, ¿no? Eso creo que eso es lo que yo he hecho diferente, si tú quieres. Soy fanático de eso ahora. Antes no tenía la menor idea. Creo que lo hacía, como decía mi papá, como el burro que tocó la flauta, a lo pendejo. Y ahora lo hago intencionalmente. Ahora trato de reflexionar, ¿no? Antes era de una manera, ahora soy muy diferente. Antes reaccionaba, como te dije, el que no me podías testerear tantito porque era yo una cosa loca. Ahora, para que me saques de mis casillas es más trabajoso. Alego cada vez menos. No me peleo con nadie. Difícilmente reacciono. Pero antes era alegón, peleonero, ¿no? ¿Eso no te trajo problemas con tus negocios, que haya sido de ese carácter peleonero o para Bueno, tu trabajo? en ciertas cosas, ¿no? En mis trabajos no era tan loco, porque si no, no hubiera durado tantísimos años, ¿verdad? No. En lo que me daba de comer siempre he sido más tranquilito. Más tranquilito. Y ahora, eso estoy hablando que de cuando estaba bastante joven, ¿no? Pero cada vez ¿cómo se llama? Trato de controlar más, ¿no? Un poquito más. Self-control, esa es creo que la clave al final de cuentas, ¿no? Self-control, ¿no? Para las personas jóvenes de mediana edad o incluso ya grandes que quieren poner un negocio, que quieren emprender en algo, ¿cuáles serían los 5 consejos que les darías? Ok, bueno, dicen que hay
diferentes tipos de personas. Dicen que hay gente que la mitad del pobre, la mitad del rico, la mentalidad del millonario, ¿no? Dicen que el pobre, o la mentalidad de pobre, y no quiero que suene esto feo, pero cierto tipo de personas quiere abrir un negocio y piensa en 10 diferentes cosas, ¿no? Tengo que hacer esto y esto y esto, y hacen una lista de 10 cosas que tienen que hacer para abrir el negocio, ¿no? El rico piensa en 3 de esas 10 cosas, ¿sí? Y el millonario piensa en solamente una, que es de dónde vienen los clientes. No vender. Hace rato me preguntaste, ¿cuál es la diferencia entre vender y atraer clientes? Esa es la diferencia. ¿De dónde van a venir tus clientes? ¿Cómo vas a obtener tus clientes? ¿Sale? Ya sé hacer esto, ya sé hacer pisos, no sé, instalar X, ¿no? ¿Y ahora cómo vas a conseguir los clientes? No, ¿cómo los voy a vender? You figure it out, ¿no? ¿De dónde van a venir los clientes? Eso es donde nosotros nos concentramos, ¿sale? Y no me estoy palmeando, eso lo aprendí después, ¿no? No lo hicimos planeado, si tú quieres, ¿no? Fue un happy accident, pero yo me imagino que, ¿cómo se llama? Tantos años en la industria, pues algo medio aprendí, ¿no? Y entonces nos concentramos en de dónde venían los clientes. Entonces, primer consejo a las personas que quieren emprender es enfocarse de dónde van a venir tus clientes. Yo creo que ese es el goal número 1, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, no sé, el que vende más en un restaurante no es necesariamente el que mejor hace la comida, ¿no? Los peores restaurantes venden más. Ahí está, ¿no? McDonald's. Ahí está McDonald's y todos esos, ¿no? Eso no es calidad, no es nada de eso, pues son los que más venden, ¿no? Los que mejor atraen a sus clientes, con mercadotecnia, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahora los negocios son difíciles. Yo creo que también otra parte sería que estar bien claro en el por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es lo que quieres lograr con este negocio, ¿no? Si estás buscando el dinero, si estás buscando, no sé, el éxito, yo creo que si ponemos primero el cliente, por decir, ¿cuál es la experiencia? Si te enfocas más en la experiencia del cliente, en qué es lo que vas a dar, ¿no? Dicen que la felicidad está en dar, no en recibir, pero todos buscamos el billete y lo buscamos a veces de malas maneras, ¿no? El dinero debería de ser una consecuencia a lo que hacemos, ¿no? Entonces, si quieres abrir un negocio, más te vale que alinees tus chakras y que tus intenciones para hacer lo que vas a hacer vengan de un buen lugar, que no quieras vender más caro o esconder y si vas a empezar con esas cosas, tarde o temprano el karma te va a dar una cachetada en el hocico, ¿no? Ahora, no quiere decir que quien haga cosas malas no le va bien, de repente sí, ¿no? Pero yo creo que la intención es la clave de cómo te va a ir en el futuro, ¿no? Y el tiempo te va a dar la razón en eso, ¿no? Yo hice muchísimos negocios y no todos me salieron bien, por supuesto. Algunos salí bien, librado, lo que tú quieras, ¿no? Pero seguramente en muchos de ellos mi intención no era la mejor para el cliente ni nada, ¿no? Sí. Pero en aquellos tiempos lo hacía yo a lo güey, ¿no? Ahora intencionalmente ya no hago absolutamente nada de esas cosas. No hago mucho, pero precisamente por eso no lo hago, ¿no? Lo que estamos haciendo es sabemos que va a ayudar a otras personas, ¿no? Y ahora, por supuesto que nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Es ilógico, pero no es el gol, no es querer joder, no es querer ayudar, ¿no? Y cuando de entrada vas, con tu pecho o tranquilidad mental, creo que lo demás es fuera de tu control, ¿no? Y mientras que controles esa parte, a lo mejor no aconsejé mucho, pero hay mucha gente culera en este pinche mundo, entonces yo creo que si eres uno menos, ¿no? Eso se valora, ¿no?
Y la gente tarde o temprano se da cuenta de quién eres como persona. No importa qué tipo de negocio eres, la vida te va a sonreír cuando demuestras que haces las cosas de corazón, no sé, con ganas de ser parte de la diferencia, no parte del problema, ¿no? Ok, me parece muy bien. Besito. ¿Cómo se ve Tony Villegas en 5 años? ¿Exagerando o sin exagerar? Las dos, término medio. No, bueno, dicen que soñar es gratis y creo que lo que estamos haciendo, creo, no lo estuviéramos haciendo si no creyéramos que va a ser así, ¿no? Creo que, creo que la vida me está preparando también para recibir estos nuevos cambios y creo que la abundancia está en el panorama. Si yo, eh, bueno, si no te la crees tú, primero hay que creérsela, ¿no? Claro. Entonces, si me preguntas, yo creo que mucha abundancia, Mucha ¿no? abundancia. Y gracias a Dios, no solo económica, sino, yo creo que por muchos aspectos, ¿no? Mis hijos, tengo una excelente relación con ellos, con todo, bueno, con mi círculo, ¿no? Con la gente que está alrededor mío. Creo que muchas de esas cosas han mejorado y y ha sido por los cambios que poco a poco va uno haciendo, ¿no? Obvio, siempre fui bastante desmadroso, tú lo sabes, ¿no? Y y no es que haya sido mal, me divertí bastante. Y pero he cambiado algunas cosillas y entonces en el futuro, obvio, ya no voy a regresar a las mismas locuras, ¿no? Entonces yo creo que paz, tranquilidad, billetes a lo hijo de la chingada, ¿no? Y disfrutar ahora a mis hijos ya grandotes, ¿Qué la significa la familia nieta. para ti? Bueno, creo que siempre fue el motor, ¿no? Eh, y ya ahora la razón por la cual hago las cosas y eso, ya no me preocupo ni tanto por mí, ni tanto hasta por mis hijos. Ya empiezo a pensar en la próxima generación, ¿no? No porque les vaya a dejar dinero a los nietos, sino que mis hijos entiendan esa parte, ¿sí me entiendes? Entonces, el legado no tiene que ser tan económico, sino, hey, el mindset, todas esas babosadas que estoy hablando, hey, que mis hijos las aprendan. ¿Para qué? Para que traten de cometer los menos errores que se puedan, ¿no? Porque, es difícil. Nadie escarmienta en Cabeza ajena. cabeza ajena, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que intento. Eh, Se le llaman principles, ¿no? Y hay personal principles y business principles. Trato de pasarle a mis hijos lo más que se pueda en ese aspecto. Entonces, yo trabajo uno toda la cabrona vida para estar a gusto, para tener libertad económica o no sé, ¿no? Y el dinero no nos va a hacer más felices. Yo tiene rato que llegué a ese punto. Eh, Más dinero no me va a hacer más feliz. Yo ya estoy a gustito, ¿no? Y no estoy cero, no, ¿sí me entiendes? Pero no busco el dinero para ser feliz, ¿no? Entonces, ahora mi razón por la cual hago lo que hago, o mis planes futuros, ya son con una perspectiva diferente, ¿no? Pensando más en mis hijos, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos con sus hijos, ¿no? Ahora, ver a Ashton como papá es lo más chingón. Sí. Así es. ¿Y la nieta? La nieta, spoil. Ver a esa chamaca que es una princesita y tiene una vida de princesa, porque no, la tratamos como si fuera la reina, no la princesa. Entonces, es un privilegio poder, por supuesto, verlo y
que esa chamaca jamás tenga frío, ni hambre, ni calor, ¿sí me entiendes? Eso es una bendición, ¿no? Claro. Más sabiendo de dónde vengo, que no sé ni dónde cabrón vengo, ¿no? Digo, de dónde nací. Si me hubiera quedado en ese pueblito, menos, o sea, no tengo la menor idea qué hubiera sido de mí, ¿no? Entonces de repente digo, ¿de dónde salí? ¿O dónde nací? ¿De dónde estoy? Eso es un mar de diferencia, ¿no? Qué bueno. Un mar de diferencia. Qué bueno, mi hermano, me da mucho gusto verte así, me da mucho gusto ya que cambiaste alineaste tus chakras, como tú dices. Sí. Obvio, tú me conoces toda la vida y sabes que, ¿cómo se llama? Pues que pasa uno por diferentes cosas, ¿no? Y yo pasaba pues de pomo en pomo. No, me divertí bastantito. Ya lo velado y tampoco estoy diciendo que estoy jurado ni nada. Si alguien me quiere invitar, ni que te estás retirando. Si alguien me quiere invitar una chela, estoy disponible. No, nada más le bajé 2 rayitas. 43 rayitas le tuve que bajar porque 2 no eran suficientes. Pero no, todo tranqui. Pero sí, definitivamente cambié varias cosillas, ¿no? Porque los pinches años no pasan de vale, cabrón. Y como te digo, eso de que los años te hacen, no, los años te hacen pendejo nada más, cabrón, ¿no? Eso sí, la edad y eso, ¿cuántos viejos babosos no conocemos, no? Se nos vino el tiempo encima. Vámonos. ¿Qué le quiere decir a nuestro auditorio? Chuparo. Okay. No, pues échenle ganas, cabrón. Alineen sus chakras. Yo creo que lo principal es ¿cómo se llama? El gol debería de ser un mejor ser humano, ¿no? Entender que el universo ve absolutamente todo, ¿no? Porque luego hay muchas personas, o habemos, seguramente yo la cagué 1000 veces, que cuando nadie te está viendo, cree uno que nadie te está viendo, ¿no? Y la verdad es que todo el tiempo el universo sabe qué estamos haciendo, ¿no? Definitivamente. Si borraste un numerito, sí, estaba hablando de negocios, ¿no? Pero en todo es lo mismo, ¿no? El universo, si empezamos a actuar como que nuestra vida es un libro abierto, ¿qué tantas cosas no haríamos diferentes, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que si intentamos hacer eso, mira, el mundo sería algo mejor, ¿no? Entonces, una mamada si tú quieres, pero es lo único que se me ocurre. 2 para llevar. Entonces tu consejo es hacer las cosas bien, lo más honesto posible. Correcto. Con uno mismo. Yo creo que el respeto no es a la otra persona, yo creo que el respeto es hacia nosotros mismos, ¿no? Yo me estoy respetando cada vez más, pues trago menos alcohol, hago menos babosadas, ¿no? Porque hay que respetarse uno mismo, ¿no? Y por consecuencia, pues bueno, respetas más cosas, ¿no? Al prójimo. Correcto. Mi hermano, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad te lo agradezco mucho. Claro que sí, Biscocho. Y los esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio más de Aprende y Emprende. Suscríbete, dale like y ahí en los comentarios ponle quién más te gustaría invitar. En esta ocasión fue aquí al tremendo Tony Villegas, mi hermano. Gracias por venir. Gracias a ti. Hasta luego. Aplausos.